¿Cómo hago para sacar a la gente que está? Ah, acá está. Bien. Este es un típico, si ustedes lo abren un poco más grande, este es un típico proceso de filtración. Ustedes acá rayadito tienen el medio filtrante, MF, medio filtrante. ¿Lo ven bien? Bien. El medio filtrante puede ser el cucurucho eso de papel que tiene en la máquina de café, puede ser la tela en las viejas máquinas de café, el medio filtrante puede ser una tela mosquitera, puede ser una lona, etcétera, etcétera. Y lo que está marcado acá en negro es los sólidos, porque acá viene una suspensión que se acerca al medio filtrante, ¿sí? Donde pasa a través del medio filtrante de la lona, pasa el filtrado, ¿sí? Que en el caso de ustedes sería hipotéticamente el café. El flujo, esto es equivalente a lo que sería un flujo de fluido a través de masas de sólidos, ¿sí? Y la teoría funcional de este proceso es lo que es flujo de fluido alrededor de una esfera, donde tenemos separación de estelas, separación de capas, flujo laminar, turbulento, cosas que ustedes ya deben conocer de fenómenos de transporte. A medida que se va acumulando el sólido, o sea que va creciendo este sector de sólidos que se van depositando sobre la cara anterior del medio filtrante, ¿sí? Esa conformación de sólidos donde el líquido debe seguir pasando, en el sólido se generan infinidades de conductos, que acá yo los he marcado, que son conductos totalmente irregulares, como si fueran unos capilares, donde por ahí discurre el movimiento del fluido. Con lo cual ahí logramos separar el sólido en la cara anterior del medio filtrante y el filtrado sin sólidos en la cara posterior del medio filtrante. En las filtraciones puede ser útil el fluido, ¿sí? En el caso nuestro el café, ¿sí? Puede ser como producto de proceso el sólido, ¿sí? O puede ser ambos los elementos que nosotros necesitamos, ¿sí? Ustedes van a ver que todo proceso acá, esta gráfica está, no, este está incompleto, este dibujo, voy a cambiar dibujo. Ahí está, este es el completo. Es decir, normalmente nosotros debemos... Profe, perdón, yo sí. no lo estoy viendo el dibujo. Yo tampoco. No se ve tampoco. Bueno. Se ven todas barras grises, profe, no hay nada. ¿Ese? ¿Ahora? No, me parece que es por la forma de compartir la pantalla. No, tampoco. Déme un segundo. ¿Ahora lo ven? ¿Se ve? No, profe, no profe. puedo compartir pantalla. No. Lo vemos usted nomás. Yo odio ese profesor. ¿Lo ven ahora? Ahora sí. Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, me siento que exitoso, pero sí.
Entonces, vamos a hacer una descripción de las mañanas nuestras cuando estamos apurados. Cuando nos levantamos con tiempo necesario, nosotros cargamos la cafetera, nos vamos a afeitar, nos vamos a bañar, etcétera, y con la salida tenemos café caliente, humeante y rico, ¿sí? El día que nos levantamos tarde, nos bañamos rápidamente mal, no nos afeitamos, y la cafetera nos parece eternamente larga en generarnos un café. Con lo cual nosotros tendemos a querer empujar el agua a través de la masa de café, ¿sí? O sea, a generar una presión para vencer la resistencia de la torta esa de café. Ustedes tengan en cuenta que la primera resistencia que va a encontrar la separación de un sólido de un líquido en un filtro, la primera resistencia es la resistencia de la lona, del medio filtrante, ¿sí? Del medio filtrante. Y a medida que se va acumulando torta, pasa a ser de suma importancia la resistencia al flujo del fluido de la torta, más que del medio filtrante, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, este es un sistema de flujo de fluido a través de una masa de sólido que van a pasar por esos canales irregulares de sección variable, ¿sí? No, es decir, nosotros vamos a tratar de aplicar acá a lo que ustedes ya conocen como flujo de fluido a través de cañerías, donde en la cañería ustedes tienen el diámetro del caño que es inamovible, ¿verdad? O sea, tiene un diámetro del caño, no se modifica. Acá sí, acá el capilar que se forma, ese cañito capilar que va, viene, sube, baja, que se estrecha, se ensancha, etcétera, etcétera, no tiene un diámetro fijo, y a eso le vamos a denominar el radio hidráulico, ¿sí? Yo ahora le estoy haciendo una introducción de filtración y vamos a elaborar todo el esquema de fórmulas el próximo martes. Es decir, evidentemente ustedes esta línea azul me indica esta línea azul, que de acá tengo P sobre A, o sea, la presión en la cara anterior de la torta, y esa presión que yo voy haciendo va a caer esa presión por la fricción entre los sólidos, ¿sí? Y la P' va a ser la caída de presión en la cara anterior de la lona. Y de P' a P sub B hay otra caída de presión que es, digamos, consecuencia de la resistencia del paso del entramado de la lona, ¿sí? Con esto le quiero decir, porque yo después me olvido, es muy importante, y quiero que presten mucha atención, es muy importante cómo se depositan las primeras capas de sólidos, ¿sí? O sea, no hay que presurizar a lo pavo los primeros chorros de suspensión, porque ocurre muchas veces que los sólidos se incrustan en la trama de la lona y generan una resistencia superior a la que podemos calcular matemáticamente, ¿sí? Esos son secretos que uno va aprendiendo en la calle. O sea, la primera capa de sólidos que se depositen tranquilamente para que no obturen la tela. Eso significa que P2 menos P1 es negativo, o sea que hay una caída de presión. Siempre hay una caída de presión a través de la masa de un filtro. Es decir, el líquido, y vamos a desarrollar dos teorías. El líquido sufre una resistencia de la torta, o sea, R, que se llama alfa, una resistencia de la torta alfa, y una resistencia del medio filtrante que es RM, ¿sí? Resistencia del medio. Si nosotros nos miramos para otro lado, decimos que el flujo de fluido a través de un filtro sufre
La suma, que mal que lo digo, pero lo vamos a decir así, la suma de resistencias que provoca la acumulación de los sólidos más la lona al final, que antes de salir el filtrado recogido, ¿sí? Con lo cual, ustedes como yo vamos a entender que esta acumulación de sólidos mientras filtramos tendrá un límite. ¿Por qué? Porque se va a acumular tanto sólido de manera que generará una resistencia tal que no permita que el líquido o que la recolección de filtrado sea tan poca que acá tengamos un montón de agua esperando turno, porque la puerta, los canales, la puerta de la cancha, ¿sí?, es muy chica y no podemos pasar como líquido, ¿sí? Entonces, yo siempre doy el ejemplo de los estadios cuando ustedes van a recitales, que ya nos debemos haber olvidado de ir al estadio de fútbol, donde las puertas son pequeñas a la entrada y grandes a la salida, porque todo el mundo tiene más apuro de salir que de entrar. De todas maneras, la acumulación de sólidos genera lo que se llama esto, que es la torta. Por eso normalmente en todos los subíndices vamos a tener L sub C, que es el largo de la torta, largo de la caque, ¿sí? Y acá yo he tomado un diferencial del largo de la caque, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la clase que viene, cómo vamos a cuantificar la resistencia a través de la torta y a través del medio filtrante, ¿sí? Las tortas que se pueden generar por la separación de flujo, por la separación de sólido a través de hidráulico, porque esto es una separación hidráulica de sólido, genera dos tipos de torta. La torta compresible y la torta no compresible. Y acá viene una variable que ha generado, que es la variable Colafigli, que se llama el fofín, ¿sí? El fofín, es decir, algo fofo, es el hecho de que si la torta es muy compresible, los sólidos son muy fofos y es muy probable que con la acumulación de torta se expandan contra la lona y tapen importantes sectores del entramado. Por eso, acá en negro yo les he dibujado lo que sería el incremento de la presión de compresión de los sólidos. Es decir, es como cuando nosotros nos poníamos en fila en el colegio y empujábamos al de adelante, que empujaba al de adelante, que empujaba al de adelante, y que el último violentamente se llevaba puesta la maestra, ¿sí? O sea que esta presión de compresión para las tortas compresibles, ¿sí?, compresible, la de los fofines, o sea que fofa, hace que tenga un límite menor a la filtración que nosotros tengamos de tortas no compresibles, ¿sí? Con lo cual, por ejemplo, donde yo he visto tortas muy compresibles, por ejemplo, en la filtración de aguas de aguas minerales para consumo humano, donde el agua trae algas, alguna conformación de algas, que obviamente las algas son muy fofas, muy fofines, y tapan rápidamente el entramado de la lona. Tanto es así que los filtros de esas empresas suelen tener colgado en la soga, como si fuera una casa de familia, muchas lonas que van lavando y van reponiendo más rápidamente que si la torta fuese no compresible. Casi el 90% de las tortas tienen algún tipo de compresibilidad, no existe, salvo, yo siempre hacía la diferenciación entre los fofos y sin ninguna connotación personal, por Dios, hasta eso hay que cuidarse hoy, y me parece correcto. Entre los fofos, yo decía, una torta compresible era un montón de fofines, fofos, y la torta incompresible era una reunión de fisioculturistas, ¿no es cierto? O sea,
tratamos nosotros como flujo de pasar a través del oficio culturista, siempre va a haber un espacio para pasar, la resistencia de la torta va a ser menor en las no compresibles que en las compresibles. ¿Está claro hasta acá, por favor? Hola. Profe, por favor, ¿puedes repetir lo último que dijo? No sé, creo que dijo que la resistencia iba a ser menor en las compresibles, en las no compresibles que en las compresibles. Exactamente. Porque imagínese que usted quiere pasar a través de un grupo de gente, ¿sí? De un grupo de gente. Vamos a imaginar que el grupo de gente es la torta. Y usted, que quiere pasar a través del grupo de gente, es el fluido. Usted se llama fluido y quiere pasar a través de un grupo de gente, ¿sí? Si pasa a través de un grupo de gente que es medio fofa, o sea que tiene mucha flacidez, usted va a empujar cuando entra en ese conglomerado de gente fofa, ¿sí? Y la presión hace que se expanda el fofo y quedan pocos espacios para que usted pase. ¿Está claro? Váyame respondiendo, ¿está claro? Sí, profe. Ahora, si usted, flujo, quiere pasar a través de, y no quiero hablar de fisioculturista, pero pongamos que en una reunión, en un conglomerado de japoneses o de dinamarqueses o de que son ordenados, que están todos en fila, evidentemente usted como fluido va a poder pasar mucho más fácilmente, ¿sí? O que, para darle una idea más acabada, si todos son fisioculturistas, ¿no es cierto?, donde usted empuja y no va a lograr nada, pero normalmente hay espacios entre los fisioculturistas inamovibles donde usted sí puede pasar. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta acá? No, profe, por mi parte no. Bien. Entonces decimos que hay siempre una caída, vean la curva azul, siempre hay una caída de presión, con lo cual la caída global es menos PA menos PB, ¿sí? Porque es negativa la caída de presión, porque P2 es mayor que P2PB es mayor que P1. Y esa conformación está dada por la caída PA menos P', que PA menos P' era la caída de presión en la torta, o sea, de aquí, hasta la cara anterior del medio, y la suma de la resistencia de la caída de presión es la de la torta, PA menos P', y la de medio filtrante P' menos P sub B, ¿sí? P' menos P sub B, lo cual conforma menos delta P sub C, o sea, la caída de presión en la cake, en la torta, menos delta P sub M. Esa es la ecuación madre de todo el desarrollo que vamos a tener, ¿sí? Yo tengo preparado aquí otro. Vamos a ver. Denme un segundo. Antes que me olvide, y yo lo que le muestro va a ser la finalización del tema por hoy. La caída de presión, o sea, acá nosotros hemos tirado agua arriba del café, supongamos que el café no estaba, tiramos agua más café, ¿sí? Tiramos agua más café, la suspensión es agua más café, lo tiramos al filtro y la única presión que puede resultar a la postre negativa por el proceso es la presión hidrostática del fluido solamente, ¿sí? Entonces, la forma de poner en movimiento los sistemas de filtración son la presión estática, ¿sí? O sea, una presión hidrostática de espesor de fluido. Podemos generarlo a través de un bombeo de líquido, o sea, bombeamos, la dirección del flujo de la suspensión viene de una bomba, ¿sí? Podemos hacerla por vacío, ¿sí? Por vacío,
chupamos acá en vez de empujar del otro lado, y también lo podemos hacer por centrifugado. O sea, los elementos impulsores de la filtración son la hidrostática, la presión, el vacío y la centrífuga, ¿sí? Pregunta de examen normalmente, porque nosotros lo que queremos es que ustedes no van a salir especialistas en todas las operaciones unitarias, porque como ingenieros de proceso ustedes deben tener el concepto y la idea de cada una de ellas, ¿sí? Si nosotros nos dedicamos en el garage de nuestra casa a hacer algún producto, sabemos que no vamos a poder fácilmente ir a JJJ a comprar una centrífuga o una centrífuga. ¿Y qué vamos a hacer? Y vamos a la casa de la nona a pedirle el poderoso, el chiquitín, el secarropa para usarlo como centrífuga, ¿sí? O un mezclador, usamos el lavarropa, etcétera, etcétera, ¿sí? Es una cuestión de que ustedes absorban el concepto en la medida que cuando ustedes sean o no empleados de una empresa, van a lidiar mucho con los vendedores técnicos de empresas de equipos, ¿sí? Entonces ustedes deben, cuando vienen a ofrecerles un filtro, cuántos litros por hora produce, cuando le vienen a vender un molino, cuántos kilovatios por tonelada, es decir, las preguntas que ustedes deben saber, deben poder saber hacer para que, voy a usar una palabra, el vendedor trata de vender, es decir, para que no los estafen, ¿sí? Es decir, yo tengo un viejo recuerdo de un señor que vendía un aditivo de combustible para caldera y él me decía, mire, este aditivo hace que el agua queme, ¿sí? La verdad que le pegué un aplauso y me levanté y me fui porque no existe nada que haga que el agua sea combustible, era simplemente un separador de agua o un emulsificador que hacía que el agua no le bajara mucho el CP del combustible. Así que esa es la idea que nosotros tenemos de esta materia, que tengan el concepto acabado de cada uno de los procesos. Denme un segundo que ya busco. Oh. Bien, denme un segundo. Word. ¿Ahí lo ven? Hola. No, No, profe. profe, lo estamos viendo. Acá. Ahí lo ven. Ahora sí, Ahí profe. sí. Bien, entonces acá les hice un cuadro donde comparamos la presión de filtración, la determina tal cosa, y qué tipo de filtro es el que corresponde. Entonces,
para que la presión de filtración la determina la carga hidrostática del fluido, sería un filtro de gravedad, que sería el filtro que ustedes conocen del café, ¿sí? La presión del filtro la determina el vacío aguas abajo. ¿Se acuerda que dijimos que otro vehículo era hacerle vacío del otro lado del medio filtrante? Son filtros de vacío. La presión la adicionamos con una bomba centrífuga. Son filtros de presión. Y si usamos la presión centrífuga, son filtros centrífugos o hidroextractores. De los filtros de vacío, ustedes van a ver que tenemos discontinuos y continuos. El grafiquito donde yo les explicaba recién, obviamente, como pasa con su cafetera, es un filtro discontinuo, ¿sí? O sea, una vez generado en la torta y detenido el proceso, tenemos que quitar la torta, lavar el medio filtrante, reemplazarlo por otro seco, etcétera, etcétera. Mientras que hay otros que son continuos, que son, por ejemplo, pueden ser filtros de banda, etcétera, etcétera. Y con respecto a los de presión, los más conocidos son los filtros prensa y los filtros de cámara, que ya los vamos a describir en la clase que viene, ¿sí? Normalmente, y esto anótenlo bien, lo vamos a desarrollar en la próxima clase, cuando nosotros teníamos esto, ¿ustedes lo ven ahora? La ventana esta. No, profe. La gráfica anterior. No, profe. No. No. Ahí. ¿Ahora lo ven? Y ahora Bien. Sí. Hay dos formas generalmente básicas, o sea, en el 99% de los filtros de formación de torta, ¿sí?, que se hace de dos formas. Uno que se llama a volumen constante modificando la presión y a presión constante modificando el volumen. Les paso a explicar. Cuando nosotros empezamos la filtración de formación de torta, dijimos que debemos cuidar las primeras capas, ¿sí? Debemos cuidar las primeras capas y recuerden muy bien lo que les dije ahora, cuiden las primeras capas, porque hay, y la vamos a desarrollar, una teoría donde el medio de filtración no es solamente la lona, sino que es la lona y las primeras capas que se depositan. Por lo tanto, si nosotros estamos filtrando con la ayuda a presión, o sea, hacemos un filtro de torta con presión positiva, o sea, con una bomba de lodos, ¿no es cierto?, que va empujando a una lona, el primer bombazo, que se llama en la calle, el primer bombazo lo damos cortito para que se depositen tranquilamente las primeras capas. Y después le damos masa, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a bombear la suspensión en la cara anterior de la torta y vamos a ir aumentando la presión. ¿Para qué? Para que nosotros de este lado siempre tengamos el mismo caudal, el mismo volumen de filtrado recogido, ¿sí? ¿Cuándo vamos a parar? Vamos a parar porque el filtro es una caja negra que hemos leído el papelito del fabricante, que dice el fabricante, ojo, no lo pase de tantos kilopascales porque revienta la lona, se rompe. Entonces nosotros, mientras subimos la presión para mantener el volumen constante, que es la etapa de volumen constante a presión variable, la vamos aumentando, vamos a ir fijándonos en un manómetro que tiene. El manómetro mide la presión dentro del equipo y la aguja llega hasta un punto rojo y ahí para cacho que se rompe todo. Entonces detenemos el incremento de presión y ¿qué ocurre? Ahí queda una filtración a presión constante
y empieza el chorrito a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, con lo cual se pasa a una variabilidad del filtrado recogido. Entonces, esto se lo tienen que grabar en la cabeza porque nunca me divierto cuando bocho a alguien, pero los termino bochando porque no se acuerdan. Filtramos primero a volumen constante, variando la presión, y después a presión constante para evitar que se rompa el filtro y que genera una recolección de filtrado que no es constante, que va disminuyendo. ¿Quedó claro lo que les dije esto? ¿Puede repetirlo, profe? Y profe, Bien, vamos a filtrar primero a presión, a volumen constante. Es decir, para que yo tenga acá la misma cantidad de litros por hora, yo debo aumentar la presión. ¿Por qué tengo que aumentar la presión? Porque se me va a ir acumulando sólido. Y al acumularse sólido, digamos, el fanning, por así decirlo, el fanning del líquido a través de la masa de sólido aumenta, con lo cual necesito más presión para la igual cantidad de líquido que sale, ¿sí? Para mantener igual cantidad de líquido que sale, debo aumentar la presión en tanto y en cuanto aumenta la resistencia del paso del fluido a través de la torta, porque se acumula más torta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo paramos el aumento de la presión? Cuando leímos el manual del equipo que dice a los 5 kilopascales del manómetro, automáticamente párelo porque revienta todo. Evidentemente, lo que yo les estoy comentando es una antigüedad, pero es gráfico para que ustedes lo entiendan. Normalmente esos filtros vienen con un presóstato, ¿sí? Lleva el manómetro, pero traen un presóstato que cuando llega al valor manométrico de los 5 kilopascales, automáticamente para la bomba y cierra una válvula y se mantiene siempre la presión en contra de esta cara y hace que, al no subir la presión, el líquido que va a salir de acá va a ser cada vez menos, ¿sí? Con lo cual, pasamos de volumen constante a presión variable a presión constante con volumen variable. ¿Está claro? La primera etapa es aumentamos la presión para mantener constante el filtrado. La segunda etapa es mantenemos la presión máxima admisible constante, que hace que el volumen del filtrado recogido ustedes lo han visto, cuando el café al principio sale mucho y después empieza a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir. ¿Por qué? Porque en las cafeteras es a presión constante, a presión hidrostática constante, abierto. Entonces, ¿qué hace? Al principio sale mucho y a medida que se acumula torta de café, ¿sí? Que los canalcitos empiezan a ser más complicados, el líquido demora más en pasar y sale un chorrito finito, finito, cada vez más menos, hasta que caen gotitas, ¿sí? ¿Está claro? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Por favor, que no quede duda, porque en los exámenes después me dicen, no, yo eso no lo entendí, y lo hablé con mi psicólogo y no me lo supo explicar. Es decir, y disculpen la broma, pero es importantísimo que ustedes absorban y mantengan ese concepto. En el 99% de los casos, es decir, va a pasar algún día que ustedes vayan a un lugar donde la filtración es al revés y digan, pucha, mira, el pelado me dijo que todo se filtra así, acá se filtra al revés. Obviamente, por eso yo digo que el 99% de los sistemas de filtración de torta se comienza con una primera etapa de volumen constante variando la presión y una segunda etapa de volumen variable manteniendo constante la presión, ¿sí? Bueno, jóvenes, yo los dejo aquí, nos vemos el martes a la misma hora, 18:30, y traten de estar cenados porque vamos a terminar a las grecas calendas, como dicen los griegos. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Profe. Hola. Sí. Buenas tardes. ¿Quién Una habla? pregunta. ¿Lionel? Lionel, sí. Sí. En el cronograma parece que tenemos parcial teórico, el 6 de abril sería. ¿Podría explicar más o menos cómo sería el parcial, si es desarrollo Esos múltiple son choice? parciales del práctico, lo tienen que hablar con, No. con Pichoni. Porque
supuestamente en el cronograma tenemos parciales teóricos también. Tenemos 2 parciales de teórico, nada más. Y bueno, sobre eso quería saber cómo era la metodología, si La metodología van a ser 10 preguntas, ¿sí? 10 preguntas y dada la masividad, 10 preguntas con un tiempo que se va a negociar al principio y que pasado ese tiempo el que no entregó no tiene ausente, tiene un aplazo, ¿sí? ¿Está claro? Y esto a desarrollo, ¿no? No, yo jamás he tomado desarrollo de ninguna fórmula. En operaciones unitarias ustedes no pueden memorizar esa caterva de ecuaciones, ¿no? Normalmente cuando era presencial, las prácticas se hacían con el libro abierto en cuanto a fórmulas. Lo que sí les puedo preguntar es qué variables mínimas deberían introducirse en una ecuación, que eso es un problema conceptual, digamos, conceptual del proceso, ¿sí? Si no quiero, es P por B igual a NRT, si la B vale la presión, el volumen, el número de moles y la ley de los gases, es decir, por lo menos de 4 decir 3, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. No es de desarrollo. Los y- teóricos son contestaciones de teórico, nada más. Lucía, ¿Van a ser por el aula virtual o nos conectamos un Zoom y les mandamos la foto? no, nos conectamos en un Zoom, ¿sí? Y listo, no va a quedar otro. Gracias, Ya veo, profe. es decir, en el teórico ya veo cómo voy a coordinar con Pichoni para ver cómo hacerlo lo mejor posible. Recuerden una cosa, esto es totalmente irregular. Yo debo decirles que estoy bastante molesto con este sistema, a pesar de que acuerdo que no hay otra forma, por el hecho de que muchas veces es un sistema injusto en tanto y en cuanto hay mucha gente, aunque pensemos que no, pero hay gente que no tiene computadora, o que tiene computadora y no tiene video, o que tiene computadora y no tiene audio, y eso a mí me angustia porque, digamos, junto con el hecho de no tener un contacto personal con ustedes, yo soy muy del contacto con la gente, me molesta. Lucía Corradini, ¿puede entrar en audio?